También la otra es que determina, dice, los paralelogramos que tienen igual área. Acá, quiero ver si abrí un paralelogramo. No hay paralelogramos en todas estas figuras que se observan. Un paralelogramo es una figura de 4 lados que tiene lados paralelos, o sea, iguales 2 a 2, dos lados iguales 2 a 2, como un rectángulo, un cuadrado, un rombo, un romboide. Debería aparecer uno de esos, si es que según indicación, pero no la hay. En sí, ¿a qué se refiere la indicación de este ejercicio? Que ustedes determinen qué triángulos, sí, un poco salido, pero en sí la respuesta es qué triángulos son los que tienen igual área. A eso se refiere. De todos los triángulos que observan, porque hay varios, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y están los grandes que abarcan a otros más pequeños, serían otros 3. Todos esos triángulos, ¿cuál de todos son los que tienen igual área? Y para recordarles, para que se acuerden de esto, es los triángulos que van a tener igual área son los que tienen la misma altura y tienen la misma base. Por acá voy a hacer unas líneas de referencia para que ustedes determinen qué triángulos son los que tienen la misma área. Voy a señalar esta base. Hay varios triángulos que comparten esa base BC que está aquí, pero no todos los triángulos que comparten la misma base tienen la misma altura. Por ejemplo, este triangulito que voy a encerrar acá no tiene la misma altura que otros que comparten la misma base. En cambio, este triángulo, que es el triángulo BCE, comparte la misma base con el triángulo BDC y tienen la misma altura. Ya les voy a recordar también por qué. Y también comparte la misma base con este otro, el triángulo ABC. Estos triángulos tienen la misma base, la misma altura, y dijimos que tenían la misma altura debido a que cuando tenemos un triángulo o dos triángulos entre paralelas, así que están conectando de paralela en paralela, los dos triángulos tienen la misma altura o tienen la misma altura. Bueno, estos triángulos todos tendrían la misma altura. Si esta es altura para el triángulo, esta es una altura y esta es la altura porque están limitados por las líneas paralelas. Esos 3 triángulos que señalé son los ángulos de igual área, los triángulos de igual área que quiere que señalemos. No son paralelogramos, sino triángulos. Ahí la indicación es un poco confusa. Bueno, ahí creo que si no quedó claro me vuelven a escribir. O me interrumpen y me dicen por micrófono. El 116, perdón, está sencillo. Aquí es de dibujar. Aquí ustedes van a construir un triángulo que tenga igual área al que ya está dibujado. Que ustedes lo dibujen. Que tengan las consideraciones que tengan. Bueno, de nada ahí, Alejandro. Bueno, el 117 es uno que yo quería hacer. Este sí yo ya había dicho, lo tengo que hacer en la clase. Porque acá sí nos piden un dato exacto para el área de los triángulos. Vamos a ver acá. Dice, si EF, o sea, la línea horizontal que vemos aquí, es paralela a GM, la línea que está acá abajo, es paralela. Dice, y el triángulo ABC, el que vemos acá, es rectángulo, es un triángulo rectángulo, se ve, que tiene medida de 3 centímetros un cateto, y de 4 centímetros el otro cateto, encuentra el área del triángulo ADC. Es el otro que vemos acá. Son 2 triángulos, si ustedes ven, que comparten la misma base y que tienen la misma altura. Son 2 triángulos, así como el ejemplo anterior. Así que si yo calculara, por ejemplo, el área de este triángulo, uy, me salió. El área de este triángulo, el triángulo ABC, si yo tuviera esta área, que sí la vamos a encontrar, yo, si supiera esa área, supiera también el área de este otro triángulo, el triángulo ADC.
la pudiera calcular fácilmente porque el área es igual. Ambos tienen misma altura y comparten la misma base. Creo que hay problemas de conexión, Emerson, porque no sé si los demás le están dando problemas que se les está cortando. Bueno. A mí sí, profe. ¿Se te corta también? Sí. Ah, bueno, pues sí, quizás por el clima también es que se está dando esto. Y bueno, voy a subir este video de los ejercicios, por si acaso, más o menos algunos. Bueno, ya dije que la estrategia es encontrar el área de este triángulo ABC para saber el área del otro triángulo. Pero no me dan la medida de la altura, me pueden decir, ni de la base de este triángulo para calcular su área. Bueno, vamos a ver acá en el programa que sí es posible determinar el área de un triángulo rectángulo con los datos que tenemos. Yo por aquí tengo un triángulo normal. Este no es un triángulo rectángulo, debido a que no posee un ángulo de 90 por aquí, ni por acá, ni por aquí. Y este segmento negrito que se ve acá, ese segmento es una altura. Este me dice cuánto de alto tiene el triángulo. La altura me dicen es 3. Quiero hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4. A mí me parece que tiene altura de 5 este triángulo. O quizás se referían al otro. No sé. Bueno, este triángulo tiene altura 5 y tiene una base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aquí es fácil de calcular el área. Lo voy a transformar este triángulo a un triángulo rectángulo. Y este segmento negro que funciona para medir la altura, van a ver cómo también se transforma. Van a ver, voy a transformar a un triángulo rectángulo y observen que la altura y uno de los lados como que va coincidiendo a medida que lo transformo en un triángulo rectángulo. Y lo que sucedió efectivamente es que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, uno de los lados o uno de los catetos funciona como altura y otro de los catetos funciona como una base. Es decir, si yo tengo la medida de los catetos de un triángulo rectángulo, yo tengo la base y tengo la altura para el triángulo, para calcular el área. Yo puedo calcular el área de un triángulo rectángulo solo con medida de catetos. Hoy sí, vamos a ir a ver acá, a este triángulo. Se nos dice que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y señalo otra vez cuál es el triángulo ABC. Es este. Es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90. Los catetos son la medida de 3 y el que mide 4 centímetros. Esos son los catetos. Y como es un triángulo rectángulo, yo puedo hacer estas consideraciones, que uno de los catetos va a ser la base. A pesar de que no esté de forma horizontal ese lado, yo lo puedo considerar como base. Y este que no esté, digamos, de manera vertical, pero como es cateto, y uno de los catetos se comporta como altura, entonces yo le voy a poner acá que esta va a ser la altura para el triángulo verde. Así que el área para este triángulo verdecito sería base por altura entre 2. Sería 3 por 4. 3 por 4, 12. Y lo dividimos por 2. Sería 6 centímetros cuadrados. Muy bien, ahí me habían escrito el área 6. Muy bien. Por sus catetos. No importa en qué posición estén ubicados los catetos, si están inclinados, que la altura no queda vertical, que la base no es horizontal. Si es un triángulo rectángulo, uno de los catetos es la base y uno de los catetos va a ser la altura para calcular el área. Dice, entre ambos triángulos se forma un paralelogramo con diagonales. O solo yo lo veo. Vamos a ver.
adentro, un paralelogramo. Sí, se logra ver como una especie de paralelogramo. Sí se ve, pero no podemos afirmar tal cosa porque para saber qué es paralelogramo tendríamos que saber que AB es igual a DC. Pero muy buena observación ahí para los que están escribiendo. Voy a rehacer esto, que lo borré. Y aquí está, base altura, el área es de 6 centímetros. Y como les decía, el ejercicio nos pide encontrar el área del otro triángulo que tiene igual área que el triángulo rectángulo verde. O sea, el área de ADC. ¿Cuál es el área de ADC? Según la propiedad o la característica que aprendimos en clase pasada, el triángulo verde y el azul tienen la misma área porque comparten la misma base y la misma altura relativamente porque están entre paralelas. Si yo trazara una altura acá para el triángulo verde, sería la misma que para el triángulo azul. Así que el triángulo ADC tiene área también de 6 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a ver acá. Este no lo dejé, el 118, si no me corrigen. Porque es un poco más complicado. Y aquí es, se los digo, de demostrar de que esos dos triángulos morados, ahí están, morados, aquí están. Esos triángulos morados son de igual área. Hay que demostrar. Por acá se hace, solo lo voy a decir, porque creo que no lo he dejado, que este triángulo, todo lo que encierro aquí, sería un triángulo, lo blanco más lo morado, sería un triángulo que tiene igual área a este otro, que tiene el área morada con el área blanca. El área blanca. Esos dos triángulos, así como los encerré, considerando el área blanca, serían dos triángulos que tendrían la misma base y la misma altura. Es decir, el triángulo ADB tendría la misma área que ADC. ADC. Y esta porción blanca la comparten ambos. Y como no es parte esta porción blanca de ambos, les quito esa porción a ambos y solo me quedarían las partes moradas. Es decir, como les estoy quitando la misma porción blanca, el área también será equivalente entre estos dos. Por ahí iré la explicación. Es un poco más complicado, por eso es que decidí no dejarlo, si fue el caso. Voy a ver. No lo dejó, muy bien. Bueno, y acá el otro que iba a explicar, que tiene problemas en la explicación de sus vértices y todo, y el enunciado del ejercicio, es el ejercicio 119. Este que está aquí. La recta J es paralela a la recta K, es decir, esta diagonal que se ve aquí, que la tapa este cuadrilátero, y la diagonal K, que esta sí no está siendo tapada, son líneas paralelas. Determina si el área del cuadrilátero ABCD es igual al área del triángulo ABD. Es igual al área. Por acá nos hacen dos dibujos. Dice, el primero es este donde se muestra el triángulo el cuadrilátero ABCD. Y por acá el triángulo que hay un error en los vértices. Hay un error en los vértices que debería ser ABE. Aquí dice ABD. Porque el triángulo que debería tener el que estaríamos comparando áreas sería este. Yo tengo que ver si este triángulo que ven aquí tiene la misma área que este cuadrilátero verde. O sea, las dos figuras verdes, a ver si tienen la misma área. Muy bien, por ahí me ponen, tiene la misma altura. Tiene la misma altura. Muy bien. Por ahí va.
Lo que el libro, bueno, trata de hacer aquí, porque si ustedes ven aquí, ven como una silueta de un triángulo de más, aquí entre líneas moradas. Lo que trata de hacer es que de una manera de cómo explicarnos que este cuadrilátero sí efectivamente tiene el área de este triángulo, todo el verde. Bueno, si ustedes observan acá, si yo trazo la diagonal aquí completita, que no se ve, que la tapa el cuadrilátero, ven que este triángulo le voy a poner triángulo 1. Aquí este triángulo 1. Es el mismo triángulo 1 que aparece en la figurita de abajo, que aquí es la misma diagonal. Es la misma diagonal. Son las mismas condiciones. Solo es una parte de la figura lo que estoy mostrando. Uy, aquí está. Yo me refiero a esta parte del triángulo, solamente a esta. Del triángulo verde completo, solo esta parte es igual a esta partecita del cuadrilátero. ¿Sí? Porque la base es AD en esta porción de triángulo. Y acá en esta porción de cuadrilátero, que es un triángulo, también es AD. AD. Y aquí estamos limitados hasta la altura o el vértice B, vértice B. Por eso les he puesto 1. 1. Esas dos áreas, yo sé que son exactas, son iguales. La otra porción que queda dividida por la línea paralela, que en el primer caso vamos a tratar con el cuadrilátero, es esta que voy a señalar. Esta porción le voy a poner porción 2, que estoy dividiendo al cuadrilátero en dos partes. Esta porción 2 debo averiguar si es equivalente a esta otra porción. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en el cuadrilátero el área 1 con el área 1 son iguales, pero en este otro, en el triángulo, yo no sé si esta porción de área sí puede ser igual a la otra. O sea que estas dos porciones rojas sean iguales. Y si fueran iguales esas dos porciones, tendríamos que el área 1, perdón, que el área 1 más el área 2 nos va a dar un resultado que vamos a poner que área total. Y acá el área 1 más el área 2 de abajo nos va a dar el área total. También, área total. Si las áreas 2, las pequeñas partes del área 2 y el área 2 de aquí fueran iguales, entonces diríamos que el área del cuadrilátero y el área de este triángulo también son iguales, serían iguales. Debido a que aquí ya dijimos que este triángulo azul que comparten ambas figuras es igual, pero estas que no se parecen en forma, habría que determinar si son o no iguales, para decir que las áreas de ambas figuras sí lo son también. Sí son iguales, me dicen Cristian. Él ya echó el ojazo aquí, creo yo, de que estos triángulos, este rojo que está acá, se encuentra entre líneas paralelas, entre líneas paralelas. Y veamos, la base de este triángulo rojito mide BD, mide BD. Veamos la base del triángulo rojito aquí abajo. La base también mide BD. Y como las líneas paralelas JK miden bueno, trazan una altura para este triángulo, que no sé cuál es, puede ser cualquiera. También acá tenemos que este triángulo rojo se encuentra entre rectas paralelas JK. O sea que la altura también es la misma en ambos triángulos. Porque las áreas, bueno, y aquí ya puede decir que las áreas son iguales. Así que si esta parte, bueno, estas dos partes señaladas, las azules miden igual, las rojas también, es decir, que el área total del triángulo, perdón, de este triángulo que está aquí completo, es igual al área de este cuadrilátero. Por ahí va la explicación del por qué las áreas son iguales de esas dos figuras. Y en su libro van a poner, sí, efectivamente son iguales. Esa va a ser la respuesta.
Y aquí este era el más difícil que veía. Aquí este se parece al primero que hice, que le di respuesta al ejercicio de Alejandro. Este dice construye un cuadrilátero que tenga igual área que el triángulo ABC. Debería, quiero ver, este creo que no les dejé, pero debe tener, pueden compartir la misma base. Una idea para hacer este ejercicio, compartir la misma base. Y como, por ejemplo, acá voy a poner las áreas de las alturas, el área de las figuras, el área de un cuadrado, perdón, de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Entre 2. Suponiendo acá, suponiendo que esta es una altura de 4 centímetros. 4 centímetros. Bueno, el área de este triángulo, y perdón, vamos a ponerle la base también una medida. Vamos a poner 6 centímetros. Si esta fuera el área para este triángulo sería base por altura entre 2. 6 por 4, 24. Entre 2, el área de este triángulo sería 12 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados para triángulo. Le voy a dejar nada más. Entonces, ¿cómo consigo que mi cuadrado tenga la misma área? Dejémosle la misma base. Dejemos que aquí voy a construir un cuadrilátero que tenga la misma base AB. ¿Qué tan alto va a ser el cuadrilátero a modo que tenga la misma área? Vamos a hacer como cuentas por acá. Para que tenga la misma área, ya si le dé medidas a este triángulo, como es el caso, debe medir el área del rectángulo 12, un cuadrilátero. Debe medir 12. Profe, ¿Sí? lo podemos hacer hasta el punto C. Hasta el punto C. Vamos a ver. Eso quería que me opinaran por ahí. Vamos a ver. Hasta el punto C tendría una altura de 4 centímetros. El rectángulo. Y vamos a ver. El área del rectángulo sería igual a la base por altura. 6 por B por la altura 4. Y me daría 24 centímetros cuadrados. Me estaría dando el doble de área que la que tiene el triángulo. Ahí sí ya no me cumpliría que las figuras que voy a construir tengan igual área. Lo que debo hacer entonces no es extenderme hasta C en la altura del rectángulo, sino que hasta la mitad. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular el área sería la base 6 por la altura, que ya no es 4, sino que es la mitad de 2. 6 por 2 me daría una área de 12 centímetros cuadrados. Así que el rectángulo, el cuadrilátero quedaría dibujado hasta la mitad de la altura del triángulo ABC. Y ahí tendría la misma área. Y quiero ver otro más que por acá. Dice, los triángulos están dibujados entre dos rectas paralelas. ¿Cuáles son los que tienen mayor área? Aquí, a simple lógica. Todos tienen la misma altura, todos los triángulos. Pero como tienen distintas bases, obviamente tienen distintas áreas. ¿Cuál va a tener más área? El que tenga en su base un valor mayor. Pensé que en cuál se confundieron, por ahí nos comparten. Me confundí, pensé. Sí, si nos acaba, volvemos a entrar. Bueno, acá dice cuál tiene mayor área. El que tiene mayor área sería B, ahí me lo respondieron, porque tiene más base. Sí, el más grande, y es el más grande también. Muy bien. Y el 123, que me dice, determina el área de la región sombreada. Este me lo preguntó Lisette entre semana.
Determina el área de sombreada si el área del rectángulo ABCD es 35 centímetros cuadrados. Vamos a ver acá. Vamos a hacer aquí un dibujito para que lo entendamos, similar a este. Yo tengo aquí el rectángulo sin dibujar el triángulo blanco. Yo sé cuál es el área de este rectángulo. Aquí me lo dice el ejercicio. Dice que el rectángulo ABCD es de 35 centímetros cuadrados. Es decir, que aquí tiene un espacio de 35 centímetros. Bueno, el triángulo por aparte, solo el triángulo tiene un área, dice por aquí, que es de 30 centímetros cuadrados. Bueno, yo quiero saber el área de la región sombreada, solo de lo morado, solo lo moradito. ¿Cuánto es que mide esto? Lo que nosotros vamos a hacer o vamos a pensar es cómo hacer un recorte. Imagínense que esta es una página de color rojo y ustedes van a recortar la porción donde cabe este triángulo o como está ubicado este triángulo. Aquí vamos al área del rectángulo, le vamos a dibujar el triangulito blanquito, como especie de recorte. Aquí voy a trazar el recorte, le quito este pedazo y le quito esto. Ahora, si lo recorto, para que solo me quede esta región sombreada, tengo que mover o quitar este triángulo. Tengo que quitar, es decir, que al rectángulo le voy a quitar este triangulito y solo me quedarían las porciones que voy a mostrar. Aquí voy a intentar manchar esto porque si no. Así que debería quitar esto. No lo hallo cómo taparlo. Así que con unos circulitos lo estoy tapando y solo me quedaría el área sombreada. En otras palabras, para hacer el cálculo del área de la región sombreada, al rectángulo que mide 35 centímetros cuadrados es su área, yo le tengo que quitar el área de el triángulo y esto me va a dar 5, que es lo que ocupa, el espacio que ocupa solo lo moradito, solo lo sombreado. Es una resta nada más. Este era el ejercicio que pensé que también les iba a complicar ahí. Y de los cuerpos de revolución, sí, ya voy a explicar. 123, 123. 123, acá solo hay que hacer una resta. Al rectángulo hay que quitarle el área del triángulo. El rectángulo hay que quitarle el área del triángulo. A 35 le quito 30 y el resultado es 5 centímetros cuadrados. La respuesta para este ejercicio. Ya he explicado, bueno, sí, ya no se ve tan difícil como estaba, me dice por ahí Andrés. Y hoy sí, me voy a pasar a los cuerpos de revolución. Que ahí me están preguntando ya. Y aquí sí ya tengo preparado una cuestión que vamos a echar a andar la imaginación. Así, en cuestión de espacio me dicen que no tiene mucho sentido. Es que acá el libro, yo siento que sí, al área del triángulo le dio mucho, mucho, mucho. Porque si ustedes ven el espacio del triángulo blanco, es casi equivalente al espacio que ocupa toda la región sombreada. Puede ser como la mitad. Como que no tiene mucha lógica las medidas que pusieron por aquí. Y sí, yo concuerdo con eso porque por tamaños aquí solo 5 centímetros cuadrados para todo el espacio que ocupa lo morado. En el ejercicio B122 dije que el B es el que va a tener más área porque es el que tiene mayor base.
que aquí quiero ver. Muy bien, dice, por ahí nos compartió lo que había visto. Okay, vale. Veamos acá los cuerpos de revolución. En su libro, yo por aquí lo tengo el libro, pero ya lo vamos a ver. Los cuerpos de revolución son, así en palabras simples, es una figura en tridimensional, como un cubo, por ejemplo, un cilindro, una esfera. Eso lo llamamos cuerpos de revolución porque son figuras tridimensionales y además porque se generan de girar una figura plana, que esa parte es la que les voy a explicar acá. Quiero que sí imaginen mucho de lo que les voy a explicar, porque es necesario. Veamos acá. Esta línea rosadita que ustedes ven va a servir como un palo, digamos así, un palito. Un palito y ahorita vamos a poner aquí un triangulito. Un Profe, triangulito, ¿sí? si se acaba la reunión, ¿nos volvemos a conectar? Sí, sí, se vuelven a conectar. Vale. Y aquí vamos a poner en ese palito un triangulito de plástico, digamos ahí. Y ahora quiero que imaginen que nosotros lo vamos a girar así, ¿ves? Ay, no me quedó del color que quería. Que así, lo vamos a girar con las manos. Lo vamos a estar haciendo así, lo vamos a girar lo más posible o con un taladro como se pueda y imaginen que se va a girar muy rápido. Bueno, si no lo pueden imaginar, yo lo voy a hacer. Por aquí tengo el play para hacerlo. Si yo lo comienzo a girar tan rápido, va a dar una sensación o un efecto visual como que se estuviera creando un cono. Así, como que lo esté girando rapidito con un taladro, les decía yo, porque con las manos no es tan fácil girarlo tan rápido. Al hacer eso va a comenzar a formar como una especie de cono, una figura sólida, un cuerpo geométrico tridimensional. Bueno, a esto es lo que nosotros llamamos. Ya les voy a explicar, ya les interesó cómo hacer estas animaciones en GeoGebra. Bueno, a estas figuras geométricas que salen de girar una figura plana y que forman un cuerpo tridimensional, se les llama